Bueno, pues continuamos las charlas del auditorio con una charla dedicada a webcomic y autoedición que van a hacer los amigos y aliados de Unicomic. Uno de los méritos del Salón del Cómic, del iComic, para mí, en mi opinión, es haber intentado que todas las iniciativas de temática de cultura popular, friki y a mucha honra que hay en la provincia tengan su rinconcito en el salón, lo sientan como uno. Este salón no quiere fagocitar ni ocupar el espacio de las iniciativas que ya existen, sino potenciar extras, que sea punto de encuentro de todas ellas. Una de ellas es Unicomic, primera edición 1999, evento de cómic más antiguo del País Valenciano, de los más antiguos de España, lleva 16 ediciones, y Coque Savares es miembro de su organización, aparte de guionista de webcomic La Cabra Loca. Él nos va a hacer una charla dedicada a conocer las herramientas y las reglas del juego, de cómo podemos editar nuestros propios tebeos y usar las herramientas de internet para darlos a conocer. Pues Coque, cuando quieras, muchas gracias. A ti. Buenas. Bueno, como ha dicho Dani Simón, lo primero, muchas gracias por invitarme a dar esta charla, a darme la oportunidad para dar la charla. Yo soy Coque Saeva, guionista de la compañía de La Cabra Loca, que bueno, he puesto unos cuantos aquí, lo podéis ver, la compañía de La Cabra Loca es ese de ahí. He puesto unos cuantos webcomics que han pasado a papel, el mío es una excepción. Las crónicas de Matilda sería realmente una edición en digital, no sería un fanzine. Y luego hay varios ejemplos que sí, sobre todo sí que están en lo que es el internet. Bueno, arrancamos ya, ¿vale? ¿Qué es un webcomic? Y con aquella definición me quedo ancho. ¿Vosotros pensáis que un webcomic es aquel que puede ser leído en internet? ¿Os quedaréis solo con esa definición? Muy bien. En realidad es un poco más complejo que eso. Sí, es un webcomic, un cómic que se puede leer en internet, pero además aprovecha las herramientas o las características que puede otorgar la página web, el 2.0. Antiguamente se usaba el Flash, no sé si sabéis un poco de programación. Últimamente se está poniendo más en boga el lenguaje de programación Java. Con Java perfectamente podemos poner sonido, música, animación, y eso en sí es lo que sería un webcomic. Luego hay una serie de experimentos como el Canvas Infinito. El Canvas Infinito aprovecha totalmente lo que es el navegador web. Tú tienes una historieta que se va desarrollando en imágenes que van bajando hacia abajo según tú vas haciendo scroll con el ratón, con el navegador. Incluso yo, la historia que yo recuerdo que he leído de Canvas Infinito, había un momento que llegabas hasta abajo y seguías hacia la izquierda. Es una cosa bastante interesante. Vale, breve historia del webcomic. Bueno, el Wikipedia mediante te dice que el webcomic empezó en el año 1995. Te dice de hecho que si quieres tener éxito tienes que haber empezado en 1995. Yo he estado buceando un poquito más en lo que es en la historia. El primer webcomic se llamó Witches and Stitches, y era un cómic que allá en los años 80, en el año 85, se editaba en una página web de CompuServe, de un servicio de internet de Estados Unidos. Bueno, lo que sí que pasa es lo que sí que conocemos como webcomic hoy en día sí que surgen los importantes en la década de los años 90, a partir del 95, conforme se empieza a popularizar internet, es entonces cuando se empieza a conocer más los webcomics. Es cuando surgen, conocemos hoy en día a VG Cats, a Penny Arcade, a Looking for Book, no sé si os sonarán a alguno. Y llegado los años 2000 es entonces cuando empieza a despegar. El año 2000 es cuando Scott McCloud edita el TVO, el libro La revolución de los webcomics, no, La revolución de los cómics,
y empieza a hablar de esas cosas. De hecho, empieza a hablar también de cómo se puede rentabilizar la edición digital, cómo se puede rentabilizar la edición en página web. Abogando por los micropagos, empieza a hablar de los micropagos. Lo que habéis oído, no sé si habéis estado en la charla de Orgullo y Satisfacción, eso ya en el 2000 ya se venía planteando, que el autor que editara en internet pudiera tener un sistema para que alguien pudiera pagar 1 céntimo, 5 céntimos, 50 céntimos o lo que quisiera para poder continuar con su trabajo. En España sí que el pico alto de actividad, o sea, el arranque de actividad es en el 2004, cuando se funda la comunidad Wii. La comunidad Wii fue la primera comunidad de webcomiqueros de España. Muchos de ellos habían leído a Scott McCloud y hicieron una especie de foro donde tú podías poner tu webcomic y de ahí te daban enlaces, o sea, había un blogroll, o sea, un montón de enlaces con páginas de webcomic y te podían hacer, digamos, publicidad. Pero justo 2 años más tarde es cuando se pone en marcha Subcultura. Siguiendo un poco el ejemplo de otras páginas como SmackJips, lo que hacen es un hosting. O sea, tú tienes una página web que te ofrecen una especie de comunidad interna de webcomiqueros con su propio ranking, sus snaps y su forma de promocionar o sea, te da herramientas para promocionar tu webcomic, ¿vale? Y es a día de hoy Subcultura el host más importante en España, es el referente de webcomic, lo vemos en Subcultura. Aquí al lado, por cierto, haciendo un poco de publicidad, no sé si conocéis a Jenny, es un personaje de Mario DS, que empezó editando, o sea, este personaje lo empezó en El Pequeño País Digital y luego ya lo tuvo que migrar a Subcultura. La autoedición, ahora ya nos metemos en el tema de autoedición a día de hoy. Cuando hablamos de webcomic muchas veces hablamos de lo que es fanzines. ¿Vale? Es el antiguo fanzine que ahora se hace en versión original, con las mismas características exactas que tenía el fanzine. Una calidad irregular, que podías encontrar fanzines muy bien hechos o fanzines que eran auténticos horrores. Eran fanzines que estaban fotocopiados y estaban muchas veces mecanografiados. Era una elaboración artesanal a base de fotocopia sobre fotocopia, con lo cual la calidad se perdía y la distribución era muy mínima, muy irregular, porque sobre todo al ser medio impreso se hacía en presencial, o sea, tú tenías que ir salón por salón o incluso irte a la tienda de al lado y tal, y claro, como no tenías un sistema de distribución, digamos, profesional, el fanzine en los años 80 llegaban a muy poca gente. Era muy difícil llegar a muy poca gente. Ahora pasamos a ahora pasamos a lo que es el webcine. Webcomics. Hoy en día la elaboración es electrónica. Eso ya empezó en el año 95. Yo me acuerdo, yo tenía, siendo socio del club de rol El Dragón de Ham, teníamos un fanzine. Y la elaboración era electrónica, o sea, usábamos procesadores de texto de ordenador y tal, y lo hacíamos todo por ordenador. Claro, ¿qué pasaba? Que luego lo imprimíamos en la impresora y lo mandábamos a fotocopiar otra vez, con lo cual volvías a perder calidad. Hoy en día eso pasa menos. Es cierto que el coste de impresión ha bajado. O sea, tú puedes ahora mismo, gastando la misma cantidad de dinero que en los años 90 en un fanzine, ahora conseguir una calidad mucho mejor, por lo menos en impresión. La distribución ahora es digital, ¿vale? Es algo que esté totalmente destinada al formato papel, que volvemos otra vez a los problemas de antes. Pero hoy en día es muy fácil con el tablet, el caso de Orgullo y Satisfacción, el caso de Jordi Bayarri, son gente que está vendiendo fuera de nuestras fronteras. Además, hay una cosa que han dicho los Orgullo y Satisfacción, es
que ellos no tienen ya problemas con devolución, que cuando estaban trabajando los jueves, a lo mejor llevabas las revistas a los kioscos, y los kioscos vendían los que podían y los que no podían te los devolvían. Eso ya no pasa. O sea, el que vendes por internet ya lo tienes vendido, ya no va a tener devolución. No creo que haya nadie que diga, oiga, me gusta, devuélvame el dinero. Estaría muy bien. Como he dicho, mayor calidad de impresión, es más fácil de conseguir recaudación por lo que os he comentado, porque es una venta directa, y es una mejor distribución. El tema de difusión ahora lo trataré porque he sido demasiado happy poniendo mejor difusión, pues sí. Es más fácil, ¿vale? Es más barata, eso está claro. La difusión es mucho más barata que tener que contratar un camión o un servicio de distribución profesional y que te manden a librerías especializadas, o incluso tener que ir a un salón y gastarte el dinero de la estancia, de comer, tal. Todo eso no lo tienes con la edición digital. Al ser una alternativa, para trabajar en una editorial hay una parte mala, hay una parte fea, claro, que te comes todo el trabajo de una editorial. Muchas veces nos podemos encontrar con un chico que se lo hace todo, o sea, te dibuja, te entinta, te pinta y además te hace la publicidad, te hace la promoción, te hace el ir a salones a vender y tal, y se lo tiene que comer todo el trabajo. O sea, todo lo que ganas en libertad te lo comes en trabajo. Es algo inevitable. Pero a cambio, obviamente, te da mucha experiencia. Hay muchos autores de ayer y de hoy que hacen fanzines que ganando experiencia como autoeditores han acabado trabajando en editoriales. Y claro, sobre todo da mucha alegría. Yo, la metodología de trabajo para hacer la charla, lo que he hecho es pasar encuestas a autoeditores, a conocidos, se lo pasé a Morán, se lo pasé a Fabri, no sé si conocéis los nombres, son webcomiqueros, a Obi, bueno, se lo pasé a gente y todos me fueron diciendo más o menos. Y además me hizo gracia porque se lo pasé tanto a gente, digamos, de la vieja escuela, gente que había tenido experiencia en editoriales, como a gente que acaba de empezar ahora, incluso aún en un mes o dos están sacando el fanzine. Os he sacado unos cuantos ejemplos de ayer y hoy, más o menos. Tal. Este en concreto, entonces el club de rol, este es el fanzine del club de rol de la bandeja. Este se nota mucho que lo he editado yo, lo que es la maquetación de la portada, porque suelo imitar bastante a Marvel como parodia. Luego estuve en un club de cine, de la Cineclub Premier, que organizábamos cositas y también hacíamos un fanzine de cine, 5 y acción. Este, no sé si lo conoceréis, es Serge Piñol, que antes de empezar a trabajar en Forum hacía lo que os he comentado. No sé si veréis el detalle de la mecanografía. Eso es coger una hoja, mecanografiarla, cortarla, pegarla ahí, hacer el dibujete y ir a fotocopiarla. Como he querido poner varios fanzines que sean de temas diferentes. ¿Vale? Por eso he puesto aquí la revista Clicks, que yo vi que la distribuía una editorial, pero tiene mucha pinta de fanzine. Luego está Fernández, que empezó con estos fanzines de Like a Monkey y luego acabó trabajando en el Jueves. Creo que ahora está con Orgullo y Satisfacción, no estoy seguro. Y este es el Wii. El grupo este de webcomiqueros acaba un fanzine a día de hoy. Es un poco raro es signo de los tiempos de ahora que realmente seguimos trabajando en digital y digamos, sacando cosas en digital, pero aún seguimos viendo como final la edición en papel. Y a mí es una cosa que me llama bastante la atención cuando estamos viendo ejemplos que claramente puede ser que no es ese es el futuro, el seguir con el papel. Vale, como he dicho, al autoeditarte, o sea, ¿por qué hacer webcomics? Tienes la libertad del papel, tienes que es más barato que hacer un fanzine, como os he comentado. Si hay alguien, digamos, como he comentado, de la antigua guardia, te va a decir, pues por no estancarse, por probar cosas nuevas, porque esto es lo nuevo. La libertad artística, porque le gusta contar historias, para darse a conocer, eso es muy importante.
el tema de darse a conocer, el tema de lo que llama networking, que yo lo llamo hacer amigos, no es otra cosa. O sea, vas aquí a los salones o a las quedadas de subcultura, que suelo ir bastante a las quedadas de subcultura de aquí de Alicante, y haces amigos, no haces networking, o sea, ¿sabes? Que me mola, hola, ¿qué tal? Y el contacto directo, eso siempre es muy importante. Y claro, si tú enseñas tu trabajo y tal, si te lo ven por internet, otros están viendo 50 personas. Si tú vas a un salón, que es lo de antes, a lo mejor vamos a poner que te ven 100, 200, 300 personas. Pero claro, el potencial de tener una página web que está conectada a todo el mundo, si haces bien la difusión, puedes tener bastante alcance. El por qué, aquí dicen que salió de forma natural, que querían probar algo nuevo. El tema de difícil de ser publicado por las editoriales es igual que el fanzine impreso, hay cosas que no van a cambiar. Y el último caso que pone profesionalmente por contrato es de las pocas personas que en este país contratan para hacer webcomic, que es Jordi Bayarri. No sé si conocéis el caso. El webcomic en concreto es un webcomic erótico que hizo para Estados Unidos y era por contrato, que es una cosa curiosa que tengan que apostar desde el extranjero para el tema del webcomic. Salvo, ya digo, el caso nuevo de Obvio Satisfacción. Me gustó bastante mi compañero Ovidio Miguel, habló de temas como, lo que quiero reseñar de aquí, el feedback. Claro, tú pones tu página, los webcomics funcionan de la siguiente forma. Normalmente tú pones a la semana, si eres buen trabajador y tal, pones 3. Si tienes tiempo, tienes 3. El lunes, por ejemplo, miércoles y viernes vas poniendo en una página esos días. Si no, hombre, una página a la semana, que es por ejemplo lo que hacemos nosotros en La Cabra Loca, también va bien. Pero lo que más es que, claro, como pones en Subcultura o en un blog y tal, tienes la sección de comentarios, la gente lee lo que has puesto, ve el trabajo que has puesto y te comenta: oye, tal cosa no me gusta, tal cosa no está bien, esto cámbialo. ¿Vale? Y hay que saber también distinguir la mala crítica del troleo total. En Subcultura hubo una época que teníamos bastante trolls, pero y si conocéis Subcultura sé que estáis pensando en qué troll estoy diciendo, más o menos. El tema es que el feedback te anima a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas. Y es algo bastante interesante. Vale, y ahora el paso natural al papel. Es natural el paso al papel, o sea, estamos pensando en hacer una cosa para página web. Aunque algunos autores me dijeron que el formato realmente no importa, y es verdad. O sea, tú lo que quieres es contar una historia. Tú en sí el formato no importa. En mi opinión sí que es verdad que el formato puede variar un poco la historia, puede determinar un poco cómo va a ser la historia. Pero no demasiado. O sea, una historia de amor va a seguir siendo una historia de amor, lo hagas en papel que lo hagas en página web. Pero mientras que por un lado te dicen que el formato no importa, algunos autores parece que el papel es el objetivo final. Yo hago esto para hacer publicidad y luego más tarde ya sacaré más tarde sacaré el TVO en papel. El papel, dicen por ahí, es el mejor formato para leer un cómic. Es verdad. O sea, yo en PC, leer un cómic es complicadísimo, cansadísimo, sobre todo si estás sentado en una silla así, pasando sentadísimo. Eso cambia con los tablets. Con las tablets cambia un mogollón porque puedes hacer el arrastre del dedo, pasas rápido. Además, el formato está pensado para una pantalla cuadrada en apaisado. Cambia bastante la experiencia y es mucho mejor, más intuitiva, más inmersiva. Otras razones para pasar al papel es la demanda popular. Cuando tú estás editando un webcómic semana a semana, te vas creando un nicho. O sea, vas juntando fans y esos fans te van leyendo. Si sabes conectar bien con el fandom, si sabes conectar bien con tus lectores, enseguida van a salir gente que te van a decir que lo saques en papel. Entonces es cuando te tienes que pensar si te compensa o no, y muchas veces se hace como una forma de publicidad.
Vale, y ahora vamos al tema del mercadeo, o sea, el merchandising. Y aquí lo he englobado todo, ¿vale? He englobado lo que es el tanto merchandising derivado, es decir, si yo voy a sacar figuritas o voy a sacar un videojuego o algo, y también la difusión. El problema es lo que he comentado antes. Cuando te autoeditas, te coges una de trabajo que no veas. Si eres dibujante, tú lo que quieres es dibujar. Si eres guionista, quieres guionizar. Muchas veces los dibujantes necesitan de un guionista porque no quieren perder tiempo en lo que es el guionizado. Ellos lo que quieren es dibujar. Y los guionistas lo mismo. Bueno, en mi caso es que tengo la mano rota y no sé dibujar algo un canuto, entonces necesito un dibujante. Pero es que además, si lo que quiero es que mi cómic se lea o saque rendimiento, lo que necesito es una persona que se encargue de, en redes sociales y en Facebook, Twitter y demás, que haga difusión de ese webcómic. Pero claro, o hago una cosa o hago otra, pero las dos cosas, y además que no todos hemos vendido no hemos nacido para vender. Entonces, claro, ¿hasta qué punto está siendo pesado? ¿Hasta qué punto esto es efectivo? ¿Esto no es efectivo? O sea, yo hablando de mi experiencia en Twitter y Facebook, es que hay veces que me digo, es que no, o sea, yo no sé venderte algo, yo no te sé decir esto mola que te cagas y tienes que leerlo, me cuesta mucho como autor el saber vender mi obra. Y claro, luego tampoco sabes hasta qué punto está siendo pesado. O sea, ya te he dicho 10.000 veces que he sacado una tira, estoy viendo las estadísticas, cuánta gente le ha dado me gusta y no está subiendo. O sea, aquí está fallando, la historia mola. Porque la historia que estoy yo queriendo contar y a mí me está gustando. Claro, bueno, tienes el feedback, pero es lo que es la difusión. O sea, ¿cómo hago que mi webcómic se vea más? Pues para eso necesitas una persona que sepa hacerlo. Y el autoeditor debe emplear mucho tiempo de trabajo a promocionarse. Tiempo que sacrifica esta tarea en detrimento de su obra, que es lo que os he comentado. Y luego está el tema del crowdfunding y el Patreon, el Kickstarter de Lánzanos y demás. Claro, antiguamente, o sea, yo me imagino la escena de ir a un banco, en plan, sabes que tengo un fanzine de fotocopias que lo quiero sacar y que cuánto dinero me das. Y tú eres tonto, digo, un poquito sí. Ese es el tema. Antes no te podías sufragar financiar una obra si no era a través de amigos, a través de perder dinero realmente y demás. Eso aún sigue existiendo, pero hay otras herramientas que son muy útiles a la hora, digamos, de minimizar un poco la pérdida de dinero. Kickstarter y Lanzanos y demás, tú puedes pedir dinero por voy a sacar tal tomo de mi obra y haces me imagino que conoceréis la gran mayoría el sistema de Lanzanos y de crowdfunding, que es dar recompensas a cambio de dinero. O sea, te hacen una aportación, tú das una recompensa. ¿Qué hace eso? Que tengas que trabajar más. Porque si tienes que hacerle un póster a un tipo que te ha dado 10 dólares, pues tienes que hacerle el póster. Si tienes que irte de cena con alguien que tú quieres conocer, que eso lo he visto, lo que siempre y luego también hay una pérdida de libertad, entre comillas. Porque si, por ejemplo, tienes que ponerle el nombre de alguien que ha pagado 300 euros a un personaje o incluso decirle que diga una frase y tal, ya tienes un compromiso con los que te ponen el dinero y tal. El sistema Patreon, yo no sé si lo conocéis, es un sistema un poco más directo, se basa menos en recompensas y más en aportaciones a cambio de productos, pero sigue siendo también un trabajo y no es no, está más dirigido hacia bloggers, webcomiqueros y podcast que hacia lo que es la salida, por ejemplo, de un TVO o de algo un poco más concreto. Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, es que si tú el webcomic lo sacas el viernes, a cambio de 1 euro a la semana, pues tú le dices que lo va a poder ver él y nadie más el lunes antes. ¿Vale? Es como siempre, trabajo añadido. Entonces, lo que pongo ahí de que somos comiqueros o qué, eso es lo que os he explicado, que no realmente es un trabajo añadido que te da eso. ¿Se puede vivir de la autoedición? Yo no sé qué pensáis vosotros, alguno tenéis experiencia,
veo medias sonrisas así entre el público. ¿Se puede vivir de la autoedición? Sí, es mogollón de difícil. Además hay que tener otro trabajo. O sea, que casi al final se convierte la cosa en no se puede vivir de la autoedición, tengo que buscarme otro trabajo para vivir de esto. Es trabajo, trabajo, trabajo. Es difícil en general vivir del cómic, tanto si eres un editor como si eres un autor. De entrada vivimos en un país que casi no se lee, entonces es difícil. En España es muy difícil vivir del cómic. No, tampoco me voy a quejar y decir en Francia está muy bien, en Estados Unidos buena que te cagas, pero hay que pensar una cosa. Con el webcomic las fronteras se pierden totalmente. Entonces tú tienes que apuntar quizá también al público extranjero. La compañía de la Cabra Loca sacamos el número en inglés y en castellano, un poco para y además estamos un poco atentos a de dónde se ha bajado más para ver si nos renta el sacar una edición, por ejemplo, en alemán o en hindú o en ruso. Pero si de repente un montón de rusos empezaron a bajar la cabra loca, seguro que me busco un traductor y, ¿sabes?, intentar aumentar un poco eso. Es lo que digo. Lo que está pasando con el tema de la autoedición, el tema fanzine de la vieja guardia con el ahora moderno, es que no pensamos en digital, pensamos en analógico, pensamos en papel. Entonces, ¿es difícil vivir de la autoedición? No, es un montón de trabajo y tienes que ver un poquito más allá del stand del salón del cómic, donde te pasan a lo mejor 50 personas, 60, 70 y te compran 25. Vendiendo en plataformas digitales, en Google, en iPad, estás llegando a más gente y estás llegando a un público mucho más amplio que en un salón del cómic. Es el futuro, pero como siempre el futuro está ahí, ya llegará. Y eso, como he dicho, hay que compaginar otros trabajos. Ahora, para hacer los ejemplos del trabajo que tiene el autoeditarse, os voy a enseñar algunas cosas, sobre todo, en cuanto a nivel de éxito, ¿vale? Bueno, éxito y variado. No sé si conocéis a este autor, Stjepan Sejic, es un yugoslavo, creo, que ahora mismo no está trabajando para DC haciendo portadas, sobre todo. Y para Dark Horse ha editado un cómic que se llama Dark Vigil y es un autor bastante interesante que se dio a conocer a través de DeviantArt. Y es así como ha trabajado, o sea, el tipo vale, el tipo tiene un sentido de humor bastante majo, porque no sé si lo veis, que está el Green Lantern haciendo un de Kryptonita pero con la luz. Y lo bueno es lo que le dice Batman, le dice Superman, ha sido Batman, ¿verdad? Sí, ha sido Batman. Y tiene chistes muy buenos. Stjepan Sejic es bastante recomendable y ha empezado así, editando su trabajo, publicando su trabajo en internet totalmente gratis. Así ha llamado la atención de DC y ahora le están contratando y eso, y en Dark Horse le están publicando un TVO. No todos vamos a tener la suerte, también es verdad que esto es trabajo y trabajando es como te llega la suerte, pero tienes que estar trabajando y tampoco tenemos que ver como objetivo trabajar para DC. Porque ahora mismo cualquiera que vaya a trabajar para una gran multinacional o para cualquier editorial va a perder libertad. La libertad que tenemos, ¿no?, que tiene un precio, pero ¿sabes? Cuando ya tenemos cuando ya tenemos una estabilidad económica, perdemos de repente libertad, ¿no? Pero mientras tengas otro trabajo también puedes seguir haciendo lo tuyo por casa. Pero es trabajo, no sé por qué decir, porque tengo que pasarle así. Luego os he puesto antes un vídeo, bueno, este es otro chiste de Stjepan, que es Spider-Man hablando con Spider-Woman y que le está diciendo que el traje aprieta por la parte de la entrepierna y le está mirando Wonder Woman en plan, ¿qué me cuentas? No sé muy bien cómo la ha dibujado la entrepierna a Spider-Man, pero es muy gracioso. Vale, y luego os enseño un vídeo, ¿vale? Como ejemplo espérate que creo que poner esto. Como ejemplo... Espérate, vais a ver bailar. Aquí. Como ejemplo de promoción, ¿vale? Voy a hacer publicidad de otra persona en vez de hacer publicidad de lo mío. Esto es de Mario. Mario es uno de los mejores webcomiqueros de
de subcultura, está a punto de sacar La vida complicada de Jane, y ha hecho este vídeo para promocionar y tal. Y es un buen ejemplo de lo que hay que trabajar, del curro que hay que dar para darse a conocer. Voy a poner... No, no pasa. Ahora ya para concluir ya, sí que voy a hacer un poco de publicidad de lo mío. He venido a hablar de mi libro, que dice un gran sabio, cuando vaya, le dé la gana al señor Bill Gates. Vale, yo tengo la compañía de la Cabra Loca, la estoy publicando tanto en Subcultura, que se puede ver totalmente gratis, vamos ya por el tercer capítulo, y aparte estamos en plataformas digitales, estamos tanto en Apple como en Android. Y nada, es trabajo, mucho trabajo, pero al final compensa. Ahora si queréis hacer preguntas y tal. Al final me sentaré aquí. No, lo decía en serio, no me voy a sentar, pero como Dios. Gracias, bueno, hola, buenas. Muy bueno. Yo te quería preguntar tres cosillas sobre la censura en Internet, cómo afecta, sobre los derechos de autor y sobre la venta de las plataformas digitales, qué facilidades hay, si hay que invertir mucho dinero, dependiendo de la plataforma, todo eso. Ah, pues también. Me va a sentar ahí Dan. ¿Qué se pone de narices? Ay, pero soy un poco serio. Creo que se nota. Empiezo hacia atrás, ¿vale? Sobre todo porque cuando llegue la última pregunta no sé lo que me has preguntado. La censura. Bueno, eso es lo principio. Censura... no hay. Es libertad. Puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Sabes? Siempre y cuando no estés promoviendo, por ejemplo, a un crimen, por así decirlo, el odio. Siempre que no estés fomentando odio o tal, puedes hacer lo que te dé la gana. De hecho, en Subcultura hay bastantes atropellos al buen gusto y nadie los está censurando. Libertad total, siempre dentro de unos márgenes morales y tal. La siguiente era facilidades en plataformas digitales y tal. No hay que hacer mucha inversión, que digamos. O sea, ¿cuánto cuesta hacer una tirada de fanzines? 300 euros, pongamos. No sé cuántos números serán, pero 300 euros. 80 euros en comprar una licencia de Apple y creo que otros 80 a ojo, ¿vale? Te lo estoy diciendo a ojo. En Android. Es más barato. Y si vas currando todo y tal, te da bastantes frutos. Y luego la última era... Derechos de autor. Moralmente el Estado español la ley te garantiza los derechos morales. Y luego ya es poner el copyright y si tienes cualquier problema con alguien que te copie tu trabajo, pues puedes hacerlo. Aún así, hombre, siempre hay quien coge tu dibujete y te lo puede... Si tienes éxito, te van a copiar. Incluso te van a robar directamente. O sea, creo que era Morán, el de Etío, decía que de repente había visto en un bar que habían cogido sus dibujos y los habían puesto en una pared, pero bueno. Es complicado, pero tienes una defensa moral. Puedes llevar, si alguien te saca beneficio de tu obra, puedes perfectamente llevarle a juicio sin problema. No sé si contesto tu pregunta. Si me permites. Sí, yo sabía que tú sabías más del tema. De esto último,
yo siempre recomiendo, incluso aunque optes por opción Creative Commons, de que la gente pueda usar tu obra mientras no cobre por ella y tal, siempre es recomendable llevar tu obra al registro de propiedad intelectual. Hay uno en cada capital de provincia, en Alicante, en el edificio de la Consellería de Educación y Cultura hay uno. Más que nada para que tengas un papel que reconozca que eres el autor de la obra, que no tengas que demostrarlo una vez se inicie el pitote, si es que hay pitote, ¿no? No cuesta casi nada registrar la obra, es una tasa ridícula para el dolor de cabeza que te puede ahorrar luego. Ya te digo, esto incluso si estás por Creative Commons o por copyleft, ¿no? Solamente para que tengas una defensa de que yo soy el autor de la obra. Luego tú puedes liberar los derechos que quieras, o reservártelos todos, pero es recomendable registro de propiedad intelectual, ¿vale? Bueno, con eso, lo del registro de propiedad intelectual, yo puntualizaría una cosa. Tú una vez que pones una cosa en internet, que tiene la fecha, tiene el registro y tal, además tienes testigos de que tú lo has editado en... Comunicación pública. Sí, bueno, tú lo has editado tal día. Yo edité una cosa en el 2009 y 20 personas te comentaron que tal y que igual. Hombre, igual alguien que sepa mucho de informática puede cambiar la fecha, pero tienes testigos de que lo has hecho. Una vez que tú puedes demostrar que eso lo hiciste antes que otra persona, no te has copiado de nadie, puedes demostrarlo en un juicio. Registrarlo nunca viene mal, pero es... Tu obra es tuya solamente por haberla creado. Pero, sí, esos son los derechos pero morales. esto es una forma de no tener que demostrar eso después, de tener algo que lo demuestre, ¿no? Creo que te he contestado todo o me queda algo. Me gustaría un poco puntualizar, que querían preguntarlo de... Quería puntualizar lo de la pregunta de los derechos de autor por el hecho de que como Internet es global totalmente internacional, pues digo, si hubiera imagínate que de repente tienes éxito, pero tienes éxito, como comentabas antes tú, en Rusia, por ejemplo. Y tienes éxito en Rusia, pero te copian en Rusia directamente y tú te enteras, pero puedes ir a Rusia. Digamos que... Puedes llevarlo a juicio y tal. A veces también hay que ver si te compensa llevarlo a juicio económicamente, porque claro, alguien de la calle, alguien que tiene que buscarse la vida, tener los trabajos y encima tiene un webcomic, poco dinero va a tener para abogados. Y no sé yo, sí, claro, no es Marvel tiene una legión de abogados, Disney tiene una legión de abogados, tú no. Entonces quizá es como, bueno, me copian porque les gusto, pero pica un poco el tema ese, si no tienes pasta. Para acabar, ¿podemos decir algún sitio donde puedan contactarte para transmitir más, o sea, para que te puedas contestar más dudas de estas? De contacto tengo el correo del webcomic, que es cabralocawebcomic@gmail.com, y luego me podéis encontrar en Subcultura, cabraloca.subcultura.es. Bien. Muchísimas gracias, Coque, muchísimas gracias por la charla y también el abrazo que te van a dar que sirva para reconocer la labor de Unicomic todos estos años.